Si nuestra prenda tiene costura en el hombro, como es en el caso de la explicación, primero vamos a cerrar las costuras de hombro. Para aquellos que hayan hecho la prenda sin la costura del hombro, que delantero y espalda vayan unidos, este paso no lo tendrían que hacer, evidentemente. Pasarían directamente a coser los costados y la costura inferior de la manga. Si tiene costura en el hombro, encaramos derecho con derecho de delantero y espalda, desde bocamanga hasta el escote, y unimos esa costura. Una forma que al principio nos puede resultar útil a la hora de poner los alfileres es: ponemos un alfiler en el extremo de la costura, otro en el otro extremo, otro aproximadamente a la mitad del recorrido, que podemos hallar de esta manera, uniendo los dos extremos. Y si el recorrido sigue siendo largo y necesitamos otro alfiler para sujetar que no se nos mueva, otro a la mitad aproximadamente de este recorrido. Y en la otra parte lo mismo. También se pueden poner de manera aleatoria, pero es por si os sirve de utilidad este método. También podemos tener en cuenta a la hora de poner los alfileres la altura de los aplomos. Entonces, el sistema este de la colocación de los alfileres, si no tenemos aplomos, nos puede valer perfectamente. Si tenemos aplomos, unimos los extremos, vamos al aplomo del codo, colocamos alfiler y luego podemos colocarlo haciendo divisiones para repartir. Aquí, por ejemplo, tenemos escote, espalda, escote delantero. Unimos, ponemos alfiler en el extremo de la costura, ¿veis? Haciendo coincidir justo en el centímetro, que aquí estaría, ambas piezas. Si no lo colocamos de esa manera, se nos puede descuadrar y no nos cuadra la pieza. Entonces, justo a 1 centímetro del canto, si le hemos dado 1 centímetro de costura en el patrón, haríamos coincidir, que coincidan aquí las dos piezas. Luego tendríamos aplomo de hombro, ¿veis? Que está aquí marcado, más oscuro, o con un cortecito, lo he marcado para que se vea en cámara. Entonces hacemos coincidir los aplomos y ponemos alfiler. Siguiente aplomo, ¿veis? Aquí tiene el cortecito y aquí hacemos coincidir. Así sabemos que la prenda va a quedar bien aplomada. Aplomo de codo.
ya en el canto, que tenemos que tener limpio de hilos. ¿Veis? En el centímetro de costura estaría aquí. Hacemos coincidir las dos piezas y pasaríamos a coser. Primero planchamos la costura en plano y después la planchamos abierta. También se puede planchar volcándola hacia espalda. En ese caso no habríamos remallado o sobrehilado los cantos de la costura, sino que primero coseríamos, plancharíamos la costura, remallaríamos y luego volcaríamos. Vamos abriendo la costura, nos ayudamos con la mano para que no haga pliegue. Sabéis que la plancha suave, no ponemos peso a no ser que quisiéramos, ¿veis? Ahora ayudar a que la costura quede más plana, pero si vamos a ir abriendo, apenas la estamos sujetando con la mano, no dejamos que arrastre porque podemos ceder las prendas. O ya eso, para dejarlo más abierto, ahora sí podemos presionar unos segundos. Como la costura si hacemos costura en el hombro hasta bocamanga, en este patrón la costura es recta, podemos plancharla en plano. Si tenemos forma de hombro por la inclinación de la manga, porque esta, como ya digo, ha salido de la prolongación de la línea de hombro, si tuviera la formita redondeada tendríamos que plancharlo con almohadilla para ayudar a esa forma. Si es plana, también la podemos planchar sobre almohadilla. Y como estaríamos ahora planchando en el exterior del tejido, ¿vale? En el derecho de la tela, nos acordamos de poner un paño de algodón para no sacar brillo. En el caso de retorno no va a salir brillo, pero en otros tejidos sí. Y así protegemos también la tela. Evitamos dañarla con la temperatura de la plancha. Y si tenemos la maderita para dejarlo más plano, podemos apoyar. Y si lo hacemos sobre una superficie plana, sobre un burro o sobre la tabla de planchar, pues más plano, mejor. Así sí que le podemos dar en una zona que sea plana la costura, que no tenga la forma de hombro, ¿ves? Para que quede más plano. Vamos a coser la costura del costado, desde la cadera, pasando por la cintura, costado, y la costura de la manga hasta bocamanga. En este tipo de mangas que tienen esta zona curva, muchas veces se le hacen aquí unos piquetes para dar, como la línea de costura tiene más recorrido que el canto de la costura, aquí nos va a retener. Entonces puede ser que nos genere una tensión y no nos permita tener tanta libertad de movimiento. Cuando el ángulo, es decir, cuando la curva no es muy cerrada, no nos va a generar tanto problema. ¿Veis? Que aquí se ve que no es mucho. Si fuera una curva más cerrada, por ejemplo esta de aquí, ¿veis la diferencia? ¿Veis el gesto que hace la manga, que está más retenido? No es lo mismo que este de aquí, que queda
menos tirante, menos bloqueado por esa falta de tejido en la curva. Se le hace unos cortecitos. En el caso de que en esta curva, en mi prenda, lo quisiera hacer, no habría remallado, remallaría después, porque al hacer esos cortes rompería el hilo. Entonces primero haría los cortes y después lo remallaría, es decir, cosería la costura. Si la voy a dejar abierta, remallaría de manera independiente, delantero y espalda, y si fuera a volcarla hacia la espalda, que va a ser más complejo, le recomendaría hacerlo abierto para que tire menos. Pero si lo fuera a hacer las dos unidas, remallaríamos después ambas costuras. Pero bueno, mejor hacerlo abierto. En ese caso también he pegado aquí una entretela por si hiciéramos, para que reforzaríamos un poquito esa zona, ya que iba a tener cortes, iba a quedar menos cantidad de tejido entre la costura y el margen. Al hacer un corte, entonces esa zona quedaría más debilitada, entonces reforzaríamos, o podríamos reforzar con una liguetita. Pero bueno, esto lo voy a coser sin hacer esos cortes, y en este ejemplo lo he cosido para verlo. Entonces veis que aquí se genera mucha tensión, no deja abrir. Entonces haríamos esos cortes en las curvas. ¿Veis la diferencia? Como ya deja mucha más libertad. Entonces siempre que cosamos curvas de esta manera, tendremos que hacer esos cortes. Sin embargo, si las cosemos hacia el lado contrario, es decir, que fuera saliente o convexa en vez de cóncava, tenemos que hacer lo contrario, justo quitar tela. Porque si el margen de costura tuviéramos aquí fuera, tendría más recorrido en el canto que en la línea de costura. Entonces sobraría tejido y haría unas ondas, haría gordito, no quedaría bien, no quedaría una costura lisa. ¿Vale? En este caso, ¿veis? Justo en la zona cerrada de la curva. Y ahora se podría sobrehilar. Si por ejemplo la prenda llevara forro y no fuera un tejido que se deshilachara fácil y estuviera cubierto con un forro, no haría falta que remalláramos. Entonces solo cogeríamos una capa con cuidado. La abrimos para no coger la otra, la que queda por debajo. Podemos sujetar con la mano el otro margen, y aquí cuando lo cosemos, aparte que como es curva tenemos que abrir, así además el margen de costura lo estamos dejando con esa amplitud para la cual hemos hecho los cortes. Si lo remallamos con la curva así cerrada, el hilo nos va a retener, entonces no hemos ganado apenas nada. ¿Veis? Así de esta manera lo tenemos remallado, pero nos da esa amplitud. ¿Veis? Queda la cadeneta aquí. Y otra opción es que el margen de costura sea más pequeño para que tire menos. En vez de los cortes, si lo dejamos en un margen de medio centímetro, hay menos diferencia y tira menos. Lo que pasa es que, claro, estamos con una costura pues más finita. Que en tal caso, si queremos reforzar, lo que le podemos hacer es un doble pespunte. Pasaríamos un poquito más ancha
así como de medio, 0,6 o incluso de 0,7 si la curva no es muy pronunciada. Entonces le podríamos hacer otro pespunte por encima de este, así quedaría más reforzado. ¿Vale? Porque como tenemos menos margen, si se nos rompiera el hilo o el tejido termina forzándose, se podría escapar las fibras. Entonces con un doble pespunte ya estamos reforzando. ¿Veis? Entonces, remallado nos sigue manteniendo esa amplitud que queríamos conseguir a través de los cortes, o si tenemos menos margen de costura, ¿veis? También evitamos ese problema, porque la diferencia entre la línea de costura y el canto a medio centímetro es menor que a 1 centímetro, como lo vemos aquí. Para unir costura de costado y manga, encaramos derecho con derecho y unimos los aplomos. Aquí tenemos el aplomo del bajo, ponemos uno al comienzo de la costura. Si el aplomo está muy cerquita al del bajo, no hace falta que pongamos otro, ¿vale? Simplemente lo alineamos para que coincidan. Aplomo, cintura. Ahí, unimos de las dos piezas. Esto es muy importante, lo de unir los aplomos. Y en la cadera podemos poner otro, más o menos a mitad de recorrido, porque así ya lo tenemos bien sujeto, no hace falta que llenemos todo de alfileres. Aquí ya pasamos a los aplomos en las curvas. Como tenemos esa forma curvada, nos va a venir muy bien tener aplomos para que nos facilite la costura. Aquí tengo otro aplomo, las dos piezas, pues lo hacemos coincidir. Aquí tengo otro aplomo. ¿Ves? En las curvas sí nos viene bien tener más alfileres para sujetar y tener aplomos. Este es el de codo y ya pasamos a boca manga. Esta costura, este tramo, como es recto, no necesitamos, y no es un largo recorrido, ni tantos aplomos ni tantos alfileres. Entonces ahí encaramos los cantos, asentamos y alfiler, y pasamos a coser ya la costura del costado y de la manga. Aquí en la curva nos ayudamos con la mano izquierda como a pivotar, con la mano derecha ayudamos un poquito a guiar para coger esa forma curva, aparte de que el canto de la costura va a estar por la línea de 1 centímetro en la placa de agujas, pero nos ayudamos. Si estuviéramos trabajando con una curva más cerrada, cosiendo o un círculo o eso, una curva más cerrada, tendríamos en muchos momentos que meter la aguja, levantar presatelas y ayudar a ir girando levemente. ¿Vale? Esta curva, como no es muy cerrada, la podemos hacer sin levantar el presatelas y ayudarnos a girar simplemente.
movimiento de las manos ya es suficiente. Aquí importante no coser con la costura desplazada, sino al canto a ambas costuras. Y hacemos también el otro lado de la prenda. Planchamos la costura en plano, como siempre. Solamente deslizando. Ahora planchamos la costura abierta. Si tenemos almohadilla, lo vamos haciendo en la almohadilla. Y luego para la manga, si tenemos el manguero, que es una tabla para planchar las mangas, meteremos la manga por aquí. Y luego también hay otras herramientas de plancha. Esto es una madera forrada con guata. Para las costuras que sean más finas, si no caben, por ejemplo, en el manguero, pues se mete dentro de la costura, así, y se plancha abierto y nos sirve de soporte para plancharlo bien. Si no tenemos almohadilla, pues lo metemos por la tabla de planchar. Aquí en la tabla metemos la prenda para que al planchar no arruguemos la otra parte. Lo bueno de la almohadilla